usted, según estas palabras que usted me estuvo expresando, el pueblo cristiano en la República Dominicana, usted ve que ha habido una evolución en general. Bueno, depende a qué llamemos evolución. El crecimiento lo sabemos que tiene, pero en conocimiento, en profundizar, más que 3 pulgadas. Tenemos una grave crisis en ese sentido, y no solamente en la República Dominicana, yo creo que en toda Latinoamérica, en África también y en muchísimos otros lugares. Y esa crisis se refleja en que hay muchos pastores con buenas intenciones, pero a veces no han sido sumergidos en la teología que profesan. Y entonces hay un desconocimiento, y por el desconocimiento y la poca profundidad bíblica, entonces tienen que estar inventando, y entonces de ahí se agarra de cualquier cosa, de lo que están oyendo, no se examina con cuidado qué es lo que se está hablando o diciendo, y entonces caemos en el declara, dime, declara. No es que está mal, declarar no está malo, porque la Biblia habla de que confieses con tu boca, sí, que digas con tu boca, pero eso no es una varita mágica como el genio de la botella, lo sobo 3 veces y me tiene que complacer dándome 3 deseos. Hay gente que tiene a Dios, esa es la teología que ellos tienen. Si la analizamos bien, esa es la teología de mucha gente. Dios me tiene que dar lo que yo le pida, obligado. No, Dios es soberano, mi hermano. Dios se reserva ese derecho. Ahora Él ha prometido que, dice 1 Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Pero eso no habla del tiempo. De aquí a que Dios haga, Dios se puede tomar un tiempo. Y ese tiempo Dios lo toma para formar mi carácter, para formar nuestras vidas. Entonces, hay un peligro en el que hemos caído, la teología falsa de la prosperidad. Yo creo en que Dios prospera, yo creo en que Dios bendice, yo creo que Dios levanta al pobre, al menesteroso, lo saca del polvo. Pero eso no ocurre de la noche a la mañana, ni siempre va a ocurrir, porque ¿qué le vamos a decir a nuestros hermanos que están siendo perseguidos todo el tiempo, que no pueden ni siquiera sacar la cabeza y decir yo soy cristiano evangélico? Ellos han clamado a Dios para que los libre, ellos han clamado a Dios para que los prospere, y probablemente no ha pasado eso. Entonces debemos tener cuidado de caer en ese extremo. Declara, dilo, declara y va a ocurrir. Esto no es una varita mágica, esto no es un genio de la botella. Es Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios Santo, el que hay que respetar y honrar, y que nosotros tenemos que honrar con nuestras vidas, y tenemos que aprender el proceso de la espera en su voluntad. Pastor, será, la pregunta que le voy a hacer será un poquito dura y quizá ponga a ciertas personas a gruñir los dientes, ¿qué se dice? Del pique, pero en un momento determinado, estoy hablando de la República Dominicana, que es donde yo vivo, todo. El liderazgo cristiano, evangélico, en general liderazgo, en toda la República Dominicana, en un momento dado, yo como que percibo que dobla sus pulsos o su cabeza, la inclina hacia ciertas ofertas políticas. Vamos a decirlo así, se oye duro y feo. Se venden, se cambian, y muchas veces hasta sus principios. Bueno, yo creo que la iglesia debe siempre perseverar en lo que debe ser, luz y sal en la sociedad. Pero para ser luz y sal, nosotros no podemos estar en una cuevita allí. Como es la filosofía de algunas personas, de que no podemos hacer esto, no podemos hacer nada, tenemos que estar metidos en la cueva. Para hacer luz hay que estar en los lugares oscuros. Para hacer sal hay que estar en los lugares donde está la putrefacción. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces parte de nuestra gente en esa función de ser luz y sal terminan siendo putrefacción y oscuridad también. Entonces yo soy de los que creen que nosotros necesitamos que hayan políticos cristianos evangélicos. No solo en un partido, porque un partido confesional es una trampa y puede ser un efecto boomerang que se vuelva contra nosotros mismos. Cierto. Pero nosotros tenemos que ser inteligentes y creativos en ese sentido. ¿Qué quiere decir? Bueno, fomentar a que hayan hermanos en este partido político, en aquel, aquí, allá y aquí, allá, y que desde allí
ellos sean luz y sal. Que tengan en claro, esos políticos deben tener en claro lo siguiente: mi lealtad es primero a Jesucristo, luego al partido. El problema es que muchos de nuestros políticos y muchos de nuestros creyentes votantes tienen más lealtad a su partido, a su candidato tradicional, que a Jesucristo y al Evangelio. Y ahí es donde se forma el tremendo problema. Yo termino preguntándole, pastor, ¿el ministerio del pastorado es una herencia o es un llamado? Pregunto, porque muchas veces hay líderes que ya tienen una edad que, hay que ser honesto, no tienen la fuerza ni las estrategias para seguir al frente de una congregación, y para eso muchas veces agarran sus hijos y lo van introduciendo como que es una herencia. De ahí viene mi pregunta: si el ministerio del pastorado es hereditario o es un llamado de Dios hacia usted, o es hacia usted y después de usted viene su hijo y después el hijo de sus hijos. Bueno, en primer lugar debe ser un llamado, debe haber llamamiento. Si no hay llamamiento, por más que tratemos de conectar cosas, no va a dar resultado. Ahora, tampoco podemos descartar lo siguiente, porque desde el Antiguo Testamento Dios viene mostrando, por ejemplo, los sacerdotes, el sacerdocio era un asunto de una tribu, sí, dedicada exclusivamente a eso. ¿Cuál es el problema? Que eso también tuvo sus falencias, porque con el caso, por ejemplo, de Elí, ya sabemos lo que pasó, los hijos de Elí fallaron. Pero aún con el caso de Samuel, aquel gran hombre que Dios llama un hombre de integridad, sus hijos también fallaron. Y cuando los hijos de Samuel vienen a relevar a Samuel en el liderazgo, el pueblo tuvo que rechazar a los hijos de Samuel. Sí. Y es ahí donde el pueblo se ve, cae en la trampa de pedir un rey igual que las demás naciones. Dios le dijo, ustedes pidieron un rey, eso va a traer consecuencias. Pero fue que los hijos de Elí fallaron. Y aquí hay los hijos de Samuel fallaron. Aquí hay un principio que debemos entender. Y es un principio cardinal, pero es un principio fulminante. ¿Por qué surgen los Saúles en el liderazgo? Porque los hijos de los Elí y de los Samuel han fallado. ¿Qué significa eso? Cuando hay falta de integridad, cuando hay falta de entrega y de santidad, y yo no estoy hablando de la santidad cuadrada que muchas veces se ha entendido en ciertos contextos de pelo, pintura y cosas por el estilo. Yo estoy hablando de una vida consagrada, temerosa de Dios, una vida sometida al gobierno de Jesucristo. Entonces, si no hay eso, aunque haya llamado, habrá problemas. Porque aunque seamos llamados, si no vivimos la vida que Dios desea, no vamos a tener la presencia de Dios. Entonces yo creo que son las dos cosas. Yo soy pastor, el Señor me permitió fundar la iglesia que hoy Él me permite pastorear. Es una iglesia de más de 3,000 personas. Es una iglesia que tiene 26 pastores asociados. Obviamente yo estoy preparando un equipo para relevo y estoy enviando pastores permanentemente a plantar nuevas iglesias, que creo que es una de las tareas que CODUE debía tomar como emblemática y adoptarla. Le va a traer muchos buenos resultados. Auspiciar talleres, seminarios de plantación de iglesias que le permitan a los pastores equiparse más, plantar más iglesias, porque es la mejor manera de extender el reino de Dios. Pero ¿qué pasa? Yo estoy enviando permanentemente, preparando gente, pero yo tengo mis hijos. ¿Lo debo dejar de lado y decir porque son mis hijos ellos los califican? No, yo tengo la responsabilidad de prepararlos a ellos. Si Dios tiene algo con ellos, ya no es cuestión de mí, yo voy a impulsarlo, yo los voy a equipar, yo los voy a preparar. Pero mis hijos no están en el liderazgo de la iglesia porque son mis hijos, están en el liderazgo primero por testimonio. Yo tengo un hijo y ese muchacho es amado por toda la iglesia, pero no amado por toda la iglesia solamente, sino por todo el que lo conoce, porque ha sido un muchacho crecido en el evangelio, de buen testimonio, etcétera, 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 etcétera. Entonces mi deber es que yo estoy preparando gente y levantando gente, pues no debe ser pecado que yo prepare a mi hijo. Ahora, si él no tiene llamamiento pastoral, se va a notar y debemos ser, en este caso, gente de integridad de admitir no tiene llamamiento pastoral. Debe ser ubicado en el lugar donde pueda ejercer el ministerio que le toque ejercer. El error sería que empecinadamente yo me empecine si mis hijos no tienen llamamiento pastoral y que a la
obligatoriamente tienen que ser pastores. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a castrar la iglesia, voy a hacer que la iglesia termine colapsada, termine dividida y no sea lo que el Señor quiere que sea. Entonces hay que tener cuidado en eso, pero de ambas partes, del lado pastoral y del lado que no es pastoral, hay que tener cuidado, siempre observar lo que quiera Dios. Y yo creo que Dios tiene espacio para todo. Una de las cosas que yo aprendí, y eso lo he vivido yo, por ejemplo, llegué a ser vicepresidente internacional de la denominación a la que pertenezco, una denominación internacional, inclusive con grandes posibilidades de mucho más que eso. Entendí que ciertas cosas podían traer más problemas, iba a tener que enfrentar ciertas situaciones. Yo dije, no, Dios tiene espacio para yo ejercer liderazgo desde cualquier posición. Yo voy a atender lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Me hace eso menos líder a mí? No, por el contrario. Desde la posición que yo ejercito los dones y los ministerios que Dios me ha dado, yo puedo influenciar y hacer un montón de cosas, enviar el ministerio que el Señor me permite pastorear, patrocina organizaciones que están dedicadas a eso, a entrenar pastores y líderes en la plantación de iglesias en todo el mundo. Nosotros hemos decidido intencionalmente invertir en eso, porque si lo hacemos, estamos influenciando a concilios, a no concilios, a todo el mundo. Esas son nuestras prioridades. Pero, repito, hay que volver a la integridad. Integridad, probablemente ninguno de nosotros es 100% íntegro, pero por la sangre de Jesucristo, Él nos ha santificado, nos ha llamado, y el proceso de santificación es un proceso que cada día el Señor va perfeccionando nuestras vidas. Pero de nuestra parte tenemos que hacer lo máximo por ser gente que dé ejemplo. Ejemplo en la casa, ejemplo de un matrimonio que camina lo más próximo a lo que el Señor ha establecido. Ejemplo en la casa, en la crianza de los hijos. Ejemplo en la administración de las cosas que Dios nos pone en las manos. Y eso nos va a dar a nosotros autoridad para poder inclusive poder criticar a los que están afuera haciéndolo mal. Y también aquellos que están anhelando liderazgo, que buena cosa desean, tener cuidado y no enfrascarse, decir, bueno, esto es un problema porque el pastor quiere poner su hijo y yo quería ser el pastor. Si Dios tiene llamamiento con alguien, Dios le va a abrir puertas. Una de las cosas, y con esto termino, una de las cosas que debemos tener cuidado, no escandalizar el evangelio. Yo oro al Señor, mi esposa y yo oramos al Señor, que nos permita terminar esta carrera sin escándalo, sin ser nosotros escándalo para el evangelio. Que cuando nos permita terminar, podamos resumir que nuestras vidas le dieron gloria al Señor. Porque ¿de qué vale que hayamos ganado algunas batallas y al final nos convertamos en un escándalo para el evangelio? Y ese escándalo se puede armar desde entrar en trifulca de demandas, de cosas por el estilo. Por eso es mejor muchas veces perder cosas con tal de que el evangelio no sea escandalizado. Dejar cosas atrás que probablemente tenemos méritos y tenemos razón, pero con tal de que el evangelio no sea escandalizado, dejar. Y aquel que cree que ganó la batalla va a ser juzgado por Dios, porque todos vamos a ser juzgados por Dios. ¿Cuál es el problema de mucha gente? Que creen que Dios es ñoco, que Dios no está mirando. Dios está mirando. Y una de las cosas que nos advierte la Biblia es que los que enseñamos y hablamos y estamos al frente tendremos una doble responsabilidad. Santiago 3:1 lo dice: tengan cuidado ustedes de lo que enseñan, porque a ustedes se les va a juzgar el doble, se les va a pedir mayor responsabilidad, y Dios al que mucho le da, mucho le demanda. Entonces, lo otro, no creerme que Dios es ñoco. Yo no puedo tomar la justicia en mis propias manos. Yo debo saber que Dios disciplina. Hermano mío, yo he visto eso una y otra vez, y eso me ha enseñado a temer y a dejar cosas de lado, cosas en las que yo sé que tengo razón, pero con tal de que el evangelio no sea escandalizado, está bien, si esto va a crear un problema, por yo reclamar este espacio, por yo reclamar esto que creo que es justo, yo mejor prefiero perder, al final yo salgo ganando. Con un testimonio limpio, puedo andar con mi cabeza en alto y puedo hablar, y veo que Dios sigue abriendo mayores puertas y dando mayores victorias.
Gracias. Sí,